Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Me encuentro con el doctor Rafael de la Garza. Ha habido una serie de acontecimientos en las últimas semanas que tienen que ver con el tema económico. Pensamos, por ejemplo, en la instalación de una nueva planta de Tesla, que fue la noticia de la semana. Pensamos en la disputa que se está dando en torno al decreto de del maíz transgénico, la prohibición de importación. Pensamos en los discursos que se han formado en torno al superpeso, que por un ratito bajó de los 17 pesos, una barrera relativamente histórica. Tenemos poca memoria, pero en ese nivel estaba en el sexenio de Peña Nieto. Entonces, el sexenio de Peña Nieto y el sexenio de López Obrador terminan con un peso fuerte. Rafa, ¿qué quiere decir eso en términos de la política de la Cuarta Transformación? ¿Cómo interpretamos esta serie de movimientos? Si quieres, comenzamos con la cuestión del superpeso. Pues sí, efectivamente, mira, yo creo que hablar de política económica y hablar de economía ahorita en México, pues es una conversación de claroscuros, ¿no? Eh, Vemos básicamente que el gobierno federal pues promueve los grandes logros y uno de ellos que ha sido recurrente en los últimos meses, sobre todo a finales del año pasado y estos meses que van del 2023, pues se habla básicamente de que pues el peso, digamos, el dólar está bajando de precio, ¿no? Cosa que no sucede, por ejemplo, en la Argentina, donde la situación es crítica, o en otros países de la región. Y entonces esto se interpreta como un gran éxito económico, ¿no? Es decir, como algo que plantea básicamente pues, que la política económica de la 4T está funcionando. ¿Sí? Y olvida el hecho de que el costo de las monedas no depende de factores internos mexicanos, depende de factores externos. Pero creo que para no, digamos, darle muchas vueltas al asunto, precisamente el día de hoy, eh, 8 de marzo de 2023, la jornada publica un artículo titulado Intervención de los especuladores explica en parte la fortaleza del peso, la fortaleza entrecomillado, dicen académicos del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional, ¿no? Y entonces, sí, de alguna manera aquí el artículo nos muestra cómo en realidad, ¿no? Para empezar, el costo del dólar, ¿no? O el valor del peso no depende de factores internos, sino externos. Recordemos que pues, somos una moneda débil sujeta a especulación, ¿no? Pero además menciona algo que es importante tener en cuenta aquí, el impacto que tiene, ¿no? Un superpeso, ¿no? Un peso que va, no, un dólar que nos cuesta más barato, ¿no? Estamos hablando de que el peso está ahorita pues alrededor del 18 pesos por ahí, ¿no? Cuando estuvo llegó a estar a 22, pues, superando, ¿no? Entonces, eh, dice Basilio Morales en este artículo firmado por Dora Villanueva, dice Basilio y leo textual, llamó Basilio Morales a no caer en un exceso de confianza, dado que esta apreciación del peso se explica más por factores externos, así que puede no durar, porque nosotros no controlamos los factores externos, ni el presidente de la República, ni Banjico, ¿no? Es algo que está allá afuera, ¿no? Explicó que entre los beneficios del actual valor se encuentra una eventual baja en la inflación por el abaratamiento de las importaciones y un menor costo de la deuda externa. Evidentemente, si el peso tiene más fuerza, pues no, te sale más barato comprar cosas en dólares, vas a pagar menos pesos, ¿sí? Eso por un lado, pero por el otro, y se persiste la otra cara de la moneda, ¿no? Sigo leyendo. Entre los efectos negativos se encuentra la devaluación de las exportaciones automotrices y agroalimentarias que tienen su mercado en dólares. Y si a esto agregamos que las exportaciones son ¿no? la parte más dinámica de la economía nacional, pues entonces aquí la cosa no es como para echar la casa por la ventana. Afecta a las familias que reciben remesas,
al poder comprar menos con la misma cantidad de dinero, ¿sí? Y esto eventualmente, pues, ¿no? Afecta también al sector manufacturero, aunque no es generalizada. Marqués Estrada, otro investigador del instituto, ¿sí? Plantea que el problema es que el diferencial de tipo de cambio, entre comillas, dice, es muy pequeño porque no se agrega tanto valor en el país, ¿sí? Sin embargo, afecta básicamente, ¿sí? A pequeñas y medianas industrias, en el sentido de que ahora van a percibir menos por sus exportaciones, ¿sí? Entonces, además de que no va a ser duradero, ¿sí? Pues esto en realidad tiene un impacto insisto, en el sector de exportaciones. Entonces, toda esta idea de que del superpeso es importante mencionarla, porque no es algo que sea consecuencia de la política económica del gobierno morenista, sino que tiene que ver con otros factores. Pero además agrega la nota, y esto es muy interesante. Dice, en realidad, una de las causas, en parte, que pueden ser hasta cierto punto no internas, es el equilibrio macroeconómico de la economía mexicana, de los factores macroeconómicos, es decir, todo lo que tiene que ver con pago de deuda, con interés, en fin, con todo lo que todo el planteamiento macroeconómico de no déficit fiscal, no aumento de la deuda, etcétera, ¿no? Esto quiere decir que México ha estado disciplinado en las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, ¿sí? Cuando se habla de equilibrio macroestructural, básicamente lo que estamos diciendo es que ese equilibrio es básicamente de acuerdo a las recetas neoliberales de la banca financiera, de la banca internacional. ¿Sí? Y que en parte por eso, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, que tiene un serio problema de inflación en este momento, ¿sí? Es por eso que podemos hablar de una cierta estabilidad de la moneda mexicana. Pero recordemos que estos factores macroeconómicos generan marginación y pobreza. ¿Sí? No podemos olvidar. Y esa terquedad del gobierno federal de mantener, sí, la receta económica, bajar el gasto social o la inversión del Estado en la economía, etcétera, pues tiene enormes consecuencias. ¿Sí? Entonces, esto confirma, a final de cuentas, que la política neoliberal se ha mantenido, que no ha cambiado. ¿Sí? Sí, no vamos a negar que ha habido cambios en otros espacios, pero en términos de política económica seguimos básicamente con las recetas neoliberales, sí, que vienen de la banca internacional. Y el superpeso es, en cierto sentido, consecuencia, sí, de este contexto en el cual esta rigidez en el manejo de los factores macroeconómicos, sí, genera menos inflación, ¿sí? Y genera un superpeso. Pero lo que se oculta es que hay consecuencias en términos de empleo, en términos de una serie de factores de la economía. Entonces, pues, te dicen que el peso está el superpeso, que está muy bien, que está bajando de precio, ¿sí? Pero uno no ve como ciudadano común y corriente, pues que suban los salarios, que mejore el ingreso de las personas, que etcétera. No, en realidad no le conviene nomás a la gente que va a Las Vegas a apostar y que va a Miami y que va a Estados Unidos, pero pues no somos ni usted ni yo, pues son los que siempre han tenido. Entonces, en ese sentido, sí, el superpeso no tiene un impacto tampoco en el precio de la canasta básica. Lo que vemos es que el pollo, que el huevo, que todo sube. Si usted va al supermercado, todo sube. La tortilla está a 22 pesos, en algunos lugares a 25 pesos. Entonces, digo, hay que mencionar aquí que todo esto, sí, que ha sido utilizado como propaganda del gobierno federal de hablar del superpeso, en realidad oculta el hecho, sí, de que esa sobrevaloración del peso frente al dólar tiene como mayores consecuencias más allá de una inflación moderada, pero no inexistente. Entonces, bueno, pues yo quería plantear esto de la nota porque me parece importante, no lo digo yo, lo dicen los especialistas, pero bueno, Héctor, tú tienes también ahí información como economista que eres, ¿sí?
pues ¿dónde nos podrías platicar un poco y complementar un poco lo que yo acabo de plantear? Sí, Rafa, y precisamente yo, más que decir que es una muestra de cómo está funcionando la política económica actualmente, yo creo que es precisamente un elemento que por un ratito estuvo debajo de los 17 pesos el tipo de cambio, y ahí fue en el momento en el que se hizo mucho ruido. Entonces creemos que, o platicamos nosotros, dijimos, bueno, es un buen momento para analizar precisamente cuál es esa política económica de la cuarta transformación, ¿no? Entonces, digamos, si lo analizamos así en términos muy básicos, muy estructurales, la política económica tiene diversas áreas. Una es la parte fiscal, otra es la parte monetaria, otra es la parte comercial, evidentemente. Y lo que vemos aquí, efectivamente, a ver, como bien comentas, no podemos adjudicar el hecho de que el dólar se esté depreciando, que el peso se esté apreciando a las políticas de la economía interna, salvo a las del Banco de México. Y efectivamente, en ese sentido, pues lo que vemos es que se ha mantenido la política que se viene arrastrando desde los últimos 30 años de una independencia del Banco de México que tiene como objetivo mantener a control la inflación. Es decir, mantener un promedio de entre el 2 y el 3% de la inflación en el país. Ahora, lo cierto es que, como bien comentas, aparentemente tenemos una inflación moderada. Si comparamos precisamente con casos como el argentino o con lo que ha pasado en algunos países de Europa después de los movimientos que hemos visto en los últimos meses, en el último año ya del conflicto que se da por esas latitudes, pero lo cierto es que tenemos una inflación del 8% anual, que no es menor, sobre todo considerando las condiciones socioeconómicas en las que vive la mayor parte de la población. Ese 8% se distribuye de distintas formas, pero por ejemplo el 11% de la inflación se explica solamente por alimentos. Entonces, cuando hemos visto que la pobreza en términos alimentarios se ha elevado, pues efectivamente hay que ver que el superpeso no es sino una consecuencia de mantener esta política de inflación. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos una tasa de interés que está en el 11% y esa es la principal explicación interna que nos puede explicar que el hecho de que el peso se aprecie. Con una tasa de interés del 11%, que es el doble o el triple prácticamente de la que tiene Estados Unidos o Europa, pues efectivamente los dólares no están saliendo del país como salieron en 1994, que muchos de ustedes recordarán. Al contrario, los dólares se están quedando aquí y los dólares están llegando. Los capitales golondrinos de los que hemos escuchado hablar muchas veces, en estos momentos con una tasa de interés del 11%, que es muchísimo más de lo que paga la Reserva Federal, pues esos capitales vienen para México, ¿sí? Ahora, sí, como comentas, ¿a quién beneficia un tipo de dólar, un tipo de cambio, un peso fuerte? Pues en primer lugar a López Obrador, a la política de la cuarta transformación, a las elecciones del año que viene y las de este año. Pero en segundo lugar al sector exportador. Pero ¿a quién perjudica precisamente? Olvidémonos del tipo de cambio, porque pues, nosotros no hacemos compras en dólares normalmente, pero ¿a quién perjudica esa tasa del 11%? Olvídate de adquisiciones en viviendas, olvídate de adquisiciones en préstamos, los costos de las tarjetas de crédito, de los cuales muchos sufrimos, muchos mexicanos estamos condicionados a pagar tarjetas de crédito, eso van por los cielos. En fin, todas esas condiciones lo que nos dice es que efectivamente vemos una continuidad en las políticas monetarias. Y lo preocupante es eso, ¿no? Más allá, pues, yo creo que lo menos interesante en este momento es pensar si, si somos pro 4T o anti AMLO, que si el INE no se toca y lo que ustedes quieran. Yo lo que creo que vale la pena analizar es precisamente la continuidad en las políticas económicas, es decir, en esos términos, entre los términos precisamente monetarios, digamos, habría que hacer dos cosas para empezar a cambiar un poco la estructura económica del país. Una reforma fiscal de un calado importante que no hemos visto, por el caso mexicano, que ni siquiera está en discusión. Y segunda, discutir la autonomía del Banco Central, discutir si esas políticas neoliberales que se empezaron a aplicar, insisto, no solo en México, sino en gran parte del mundo, que dicen que la tasa de interés tiene que subir para controlar la inflación, nada más que se nos olvida que el 60% de la población en México depende de la economía informal y que efectivamente esa subida en la tasa de interés pues no repercute de manera inmediata en la inflación, una inflación que no está controlada ni mucho menos. Entonces, eso es lo que hay que discutir. Como bien dices, hay cambios importantes en la manera en la que gasta el gobierno, en sentido positivo y en sentido negativo. Por ejemplo, yo estaba, para efectos de un trabajo que estoy por ahí realizando, analizando el gasto, el presupuesto del Estado, ¿no? En lo que toca a los organismos autónomos, yo creo que todos estamos de acuerdo que al INE habría que pegarle una mordida importante en términos de un presupuesto que en muchos casos se dilapida en sueldos extraordinarios, en funcionarios que no hacen nada 5 de 6 años. Pero, por ejemplo, de los organismos autónomos también se tocó el presupuesto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también se tocó el presupuesto de otros entes, pues que aparentemente tendrían cierto apoyo por parte de la cuarta transformación, de la política de la cuarta transformación, pero lo cierto es que se ha recortado a rajatabla. Y vemos, por ejemplo, que el aumento en el gasto público, en el gasto social,
Pues presenta muchas carencias, ¿no? Mucho se ha dicho sobre los programas sociales, sobre los programas de asistencia social, particularmente el de la pensión a los adultos mayores, que tiene un presupuesto más o menos de 400, 500 mil millones de pesos al año. Sin embargo, pues es un gasto que hay que analizar efectivamente a quién está beneficiando. Mira, básicamente yo lo que quería plantear era, hay distintas formas de entender la política de asistencia y a lo largo de la historia hemos visto al menos tres formas después de la revolución. Un primer momento, digamos, de los 20 a los 40, pues apenas se están construyendo las primeras instituciones. De los 40 a los 70 tenemos más o menos, no voy a decir que tuvimos un estado de bienestar como la socialdemocracia, pero teníamos políticas de asistencia universalistas, la creación, por ejemplo, del Seguro Social, del ISSSTE, etcétera, etcétera. Pero a partir de la entrada en vigor del modelo neoliberal, vemos cómo estos programas se focalizan y es exactamente lo mismo que tenemos para el caso de la política de los últimos 4 años, cómo estos programas que se focalizan en realidad no sirven para combatir la pobreza, si acaso, pues presentan un freno, pero el freno que pueden presentar ante las coyunturas, por ejemplo, lo vimos tan solo con el caso de la pandemia, ¿no? Prácticamente 10 años de avances en términos de reducción de la pobreza se vieron borrados en 2 años. ¿Por qué? Porque efectivamente las políticas asistenciales no resuelven en términos estructurales. Yo no niego que puedan ser una ayuda importante, sobre todo para adultos mayores que efectivamente lo necesitan, pero a ver, esa política está tan mal diseñada que Carlos Slim también cobra su pensión de adulto mayor y el presidente también cobra su pensión de adulto mayor. Entonces, pues hay que tener mucho más cuidado en la forma en la que se interpreta, insisto, sin que en esta ocasión a lo mejor no pensemos en política, sino simple y sencillamente en el desarrollo de la economía nacional. La otra noticia que cobró relevancia en las últimas semanas fue la inversión la inversión multimillonaria de Tesla, que va a abrir una fábrica en Monterrey, Nuevo León. Eso nos lleva precisamente a pensar en la apertura comercial, en los tratados internacionales de libre comercio. Sabemos que se renegoció el TLC a principios de este sexenio, finales del pasado. Ahora tenemos el TEMEC, pero ¿qué podríamos decir en ese sentido, Rafa, en lo que toca a la política internacional? Pensando igual en términos económicos, más allá del grotesco espectáculo de gobernadores peleándose por la planta, de Samuel, del gobernador de Nuevo León haciendo chistes, de López Obrador diciendo que va a llevar a pasear al señor Tesla por Sonora para que vea las inversiones. Insisto, más allá de lo inmediato, en términos estructurales, ¿cómo analizamos esta mega inversión que por todos lados se celebró? Lo mencionabas al principio de tu intervención, la cuestión electoral está muy presente en todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que esto de Tesla parece importante en el contexto de que la inversión extranjera directa, sí, que entra al país, no necesariamente es para capital fijo, para grandes fábricas como la de Tesla. Esa no es la constante, es más bien la excepción, ¿sí? Hay que ver esto en el contexto de la crisis en Ucrania, ¿no? De la guerra en Ucrania, de los conflictos con China. Entonces, lo que se está trabajando aquí es que básicamente las grandes empresas como Tesla, Estados Unidos les está dando estímulos, ¿sí? Financieros para que no se vayan a China, para que se queden cerca, ya sea en Estados Unidos o en México o en Canadá, ¿no? El nearshoring famoso, para básicamente, ¿no? Enfrentar, ¿no? El conflicto económico y político con China y con Rusia, ¿sí? En ese sentido, vimos cómo cuando se habla de Tesla, el presidente, ¿no? Como para salvar la imagen, dice, bueno, quieren en Nuevo León, pero pues es que en Nuevo León no hay agua. Entonces, pues lo vamos a ver con más calma y esto y el otro. Al otro día habla con Musk, ¿no? Tiene una conversación privada que no sabemos qué dijeron. Pero el presidente cambia de opinión y dice, bueno, sí, pues sí, pues casi, casi como diciendo, pues donde ellos quieran, pues la verdad, o sea, que nos pongan ensambladoras de alta tecnología, porque son ensambladoras, ojo, no se va a producir tecnología aquí, se va a ensamblar. El modelo maquilador, que es la base de todo el desarrollo económico neoliberal en este país, no se toca, ¿sí? Entonces, este,
Lo de Tesla es importante en términos de que es una enorme inversión, ¿no? En un foco, en una región económica muy dinámica, lo que usted quiera, ¿sí? Pero no es producción de tecnología, es básicamente ensamblaje, ¿no? Pero evidentemente, comparado con la industria turística, pues obviamente, ¿no? En términos económicos, para tu estructura económica, pues es más importante tener ese tipo de ensambladoras que tener hoteles, ¿no? Aunque nos quieran convencer de lo contrario. La inversión extranjera directa, perdón, el capital fijo, es decir, la construcción de estas grandes fábricas, es lo importante, es lo que realmente genera desarrollo económico en el país, no hoteles. Si el sector servicios, no, estamos hablando del sector industrial, ¿sí? Entonces, entre comillas menciono que alguien, ¿no? Por ahí en las redes dijeron, pero ¿cómo? Pues si no fue Elon Musk el que apoyó el golpe de Estado en Bolivia para mantenerlo de litio y dijo, nosotros entramos, digo, no, nosotros hacemos lo que nosotros queramos y nadie nos va a decir qué hacer. ¿No sería peligroso traerlo a México? Digo, y lo pongo esto entre comillas porque, pues en realidad es hacer negocios con el demonio, pues, o sea, si no son unas hermanitas de la caridad, van a exigir, sí, bajos niveles de pago de impuestos, bajas restricciones ambientales, salarios bajos, sin prestación, o sea, pues lo que es el modelo maquilador, ¿sí? Entonces ahí a mí me parece que más allá, igual que con el superpeso, pues es básicamente cacarear cosas que son valiosas, pero que no van a modificar la estructura económica del país, ¿sí? Eso no va a cambiar. El modelo neoliberal está claramente definido. Ahora bien, efectivamente, no vamos a negar que el presidente y su grupo, ¿sí? Dijeron, bueno, vamos a contraer el gasto público, pero vamos a abrir, ¿no? Una serie de programas sociales, Sembrando Vida, las becas Juárez, todas las pensiones, etcétera, pero eso en términos estructurales no tiene impacto en la economía, tiene un impacto en el consumo. La gente va a tener dinero para consumir en Oxxo, para comprar tiempo aire, para comprar papitas, no para construir su casa, no para pagar la educación. O sea, por favor. ¿Sí? Entonces, efectivamente, está muy claro que si yo mantengo el modelo, la estructura económica desde la perspectiva del modelo liberal, pues tengo que compensar a sectores de la población para evitar conflictos políticos. Y en ese sentido me parece genial, porque la derecha panista y Peña Nieto no lo hicieron, ¿no? Y entonces eso genera muchos conflictos. Entonces es más que evidente que eso, pero eso no compensa, insisto, eso no compensa, ¿sí? Digamos, debilitamiento de la estructura económica, ¿sí? Cada vez somos un país que exporta, seguimos siendo países exportadores de materia prima, de personas, exportamos capitales, porque pagamos una deuda impresionante desde hace 30 y tantos años, 40, y además, sí, depredamos el ambiente con todo el complejo y el modelo de la famosa industria sin chimeneas que es el turismo. Entonces, pues no cambia. Yo no veo un cambio en el modelo económico y en la política económica, ¿sí? Ni veo una bonanza económica. El subempleo o el desempleo disfrazado, que es este empleo precario, está creciendo, cada vez tiene más fuerza, ¿sí? Seguimos expulsando gente a nivel de migración, ¿sí? Y a mí me parece que el colmo es que el presidente, además del superpeso y esto de Tesla, etcétera, ¿no? Incluso el maíz transgénico, que también defiende la nación, porque cuando el maíz transgénico lo tenemos en todos los alimentos que están, ¿no? En Walmart y todos estos lugares, ¿no? Yo creo que una parte aquí que no podemos, si usted quiere pasar por alto, es que a final de cuentas, ¿sí? La marginación y la pobreza no se han detenido, ¿sí? El conflicto no se ha detenido, la violencia tampoco. No vamos a hablar de violencia, vamos a hablar de economía, pero recordemos que la violencia es consecuencia de una crisis económica, ¿sí? Entonces, en términos políticos, parece ser muy rentable para el presidente y para su grupo, ¿sí? Hablar de este tipo de cuestiones, de Tesla, de las grandes inversiones que se hacen, del superpeso,
¿sí? Pero lamentablemente, ¿sí? En términos económicos, el modelo permanece. De hecho, más bien parece que toda esta ayuda económica y todos estos becas, apoyos, etcétera, están diseñados no para ayudar tanto a la gente, sino para mantener el modelo, ¿sí? Para que No, el es que modelo genere menos creo, conflicto y creo menos que lo que tiene que quedar claro, lo que tiene que quedar claro es que el modelo es ese, precisamente. El modelo neoliberal es ese, es el del asistencialismo, es decir, austeridad fiscal y asistencialismo van de la mano, aunque parezca contradictorio. Parece contradictorio, ¿por qué? Porque el gobierno precisamente deja de intervenir en los sectores en los que puede intervenir para crear industria, para crear encadenamientos de producción, para dar buen trabajo, trabajo pagado, para garantizar pensiones. Todo eso se sale de la esfera económica, entonces lo único que nos queda son programas asistenciales que, como bien dices, no resuelven nada estructuralmente, y eso es lo que creo que tiene que quedar claro. Austeridad fiscal, el discurso en contra de la corrupción. Vaya, parece que estamos escuchando a Miguel de la Madrid, y usted no nos va a escuchar a nosotros decir que es que pobrecitos niños con cáncer que no tienen vacunas, porque no va por ahí la crítica que estamos haciendo, sino simple y sencillamente señalar pues que el modelo continúa y se profundiza. Y efectivamente la inversión millonaria que estamos viendo, que en términos éticos, en términos morales, podemos decir qué bueno que un abuelito haya tenido que comer cuando antes no tenía, ¿no? Pero en términos estructurales, y cuando decimos estructurales, es que precisamente vamos a seguir arrastrando esas condiciones. Esa es la situación. Y lo mismo vemos con el caso de Tesla, ¿no? Es decir, escuchaba yo a un analista decir, pues que es que no hemos salido de Maquilatitlán, entonces seguimos maquilando, como bien dices, y las condiciones de la maquila, sácame del error, pero es a finales de los 60 cuando vemos las primeras plantas maquiladoras en la frontera norte, ¿no? Entonces, tenemos 40, 50 años precisamente con esos encadenamientos. Hay un término de la teoría de la dependencia que dice pues, heterogeneidad estructural. Usted piensa en una mezcla heterogénea, pues es precisamente donde ve, donde resaltan las partes, ¿no? Entonces, la economía mexicana es heterogénea estructuralmente. Hay ciertos sectores pequeños, localizados, que funcionan como economías de enclave, que se desarrollan, que son precisamente los que están vinculados con la exportación, con las cadenas globales. Pero el gran resto de la población sigue cosechando maíz, ahorita que hablabas de maíz transgénico, cosechando maíz con un sistema de, no de riego, sino de temporal, con una bajísima producción, en niveles de pobreza absoluta y demás. Entonces, esas condiciones son las que no vemos cómo se modifiquen. Efectivamente, una inversión como esta, si hay una política industrial detrás, puede ser una buena noticia, ¿no? Si hay una política de veras que busque encadenar productivamente, pero no el caso de que una golondrina va a llegar a ser el verano que va a llegar a rescatar el país, y menos efectivamente, como mencionas, una persona que prohíbe los sindicatos, que despide a sus trabajadores cuando intentan sindicalizarse en los Estados Unidos, que es un país que bien o mal tiene una tradición sindical con mayor independencia que la nuestra. Entonces, ¿qué podemos esperar de una situación así? Digo, eso es lo preocupante, ¿no? ¿Me Insisto, que veamos permites? cómo se Aquí reproduce tengo el modelo. otra perla, Héctor, que salió ayer también en la jornada, de un artículo titulado México enfrentó con solvencia la crisis. Y lo dice Agustín Carstens, al que premian en España, ¿no? Porque pues además trabaja para la banca internacional, ¿no? Ni más ni menos. Sale la foto, el rey le está dando el premio. Pero la perla, ¿no? Es básicamente lo que declara, ¿no? Digo, porque si no lo estoy diciendo yo, tú, ¿no? Es un hecho. Y dice Carstens, dice, cito entre comillas, el andamiaje monetario que se levantó desde entonces se refiere, ¿no? Básicamente al andamiaje que surge de Salinas, del sí. crisis del 94 y, ¿no? Dice, el andamiaje monetario que se levantó desde entonces, junto con la consolidación de los fundamentos macroeconómicos en materia fiscal y bancaria, siguen funcionando bien en la economía mexicana. Prueba de ello es que el país ha podido enfrentar con solvencia las dos mayores crisis financieras de los últimos 20 años, la del 2008 y la del 2010. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, otra fichita, Francisco Gil Díaz, que fue básicamente el secretario de Hacienda con Vicente Fox, también estando en Madrid, porque allá vive, cito entre comillas, declara, todos son buenas noticias en la economía mexicana y la fortaleza del peso es muy importante. Estamos hablando de los personeros, de los empleados del capital financiero, que fueron secretarios de Hacienda en este país.
¿sí? Y que están diciendo, bravo, están haciendo las cosas mejor de lo que lo hubiéramos hecho nosotros. Es decir, los secretarios de Hacienda de los gobiernos panistas de derecha, ¿sí? Están reconociendo, ¿sí? Al gobierno de la izquierda mexicana, ¿sí? En términos de que hay continuidad en la política económica, particularmente en la financiera. Cuando se refieren a macroeconomía es en lo fiscal a no cobrarle a los grandes capitales, a exentarles impuestos. Si usted cree que porque les cobraron lo que debían, les van a cobrar lo que en realidad deberían pagar, eso es falso, falso, ¿sí? Y la otra es el gasto social del gobierno, que no gaste más, que tenga un superávit en términos de finanzas, ¿sí? Y eso también lo ha hecho con todas las consecuencias del caso. Tenemos un gobierno de izquierda que está siendo mucho más radical en la aplicación de la receta neoliberal, ¿no? En la economía y en las finanzas, que la derecha. Pero esto no es nuevo. Recordemos que en España también Felipe González y el PSOE lo hizo. Y también lo hicieron en Brasil con Cardoso. Y bueno, ejemplos sobran. Entonces, pues, tampoco somos una excepción y vivimos en Marte. Entonces, es muy evidente. Entonces, yo quiero que esto que es importante mencionarlo, no estamos aquí descalificando la política económica, ¿sí? Hay que reconocer, pues, que si un país, sí, y un presidente se quiere meter en conflictos con el sistema financiero, pues podemos acabar en una situación como Venezuela o otros países, ¿no? El propio Cuba. Y obviamente un presidente que quiere mantener su poder, porque es lo primero que quiere, pues no lo va a hacer, ¿sí? Pero hay nubarrones en el escenario, ¿sí? Y una crisis, todo esto que se está sosteniendo no depende en realidad de la política económica mexicana, sino básicamente de que sigamos siendo un país maquilador, que ofrece las mejores condiciones de inversión, ¿sí? Con todas las consecuencias del caso para la población. Digo, esto es un hecho. No lo estamos diciendo. Y reconocemos que son ayudas, son importantes, pero en términos estructurales no resuelve. Entonces, la política económica, sí, de la 4T, pues es básicamente una política económica que incluso, sí, ha generado decrecimiento. Todos apuntan a la pandemia. Sí, es que la pandemia, efectivamente, la pandemia tuvo un enorme impacto, pero en realidad es la persistencia del modelo económico lo que hace que la economía mexicana siga teniendo una enorme debilidad y lo que hace que el desempleo disfrazado siga creciendo. Que el salario en realidad no suba. Suben el salario mínimo, pues sí, pero ¿quiénes ganan el salario mínimo oficial? Los que trabajan en la calle, ¿no? En fin, yo creo que los hechos lo demuestran, sin duda que la operación de comunicación, la estrategia de comunicación del gobierno federal es muy eficaz, ¿sí? Pero yo creo que la gente tarde o temprano se va a dar cuenta que el bolsillo sigue vacío y se va a vaciar más, ¿no? ¿Y cuánto se puede sostener esto? Y es que esa es la Imagínense situación un precisamente. repunte del dólar así de repente, no, hombre. No, y sobre todo pensando, digo, parece triste hasta cierto punto que tengamos que justificar una crítica que estamos realizando en términos objetivos, si se quiere. Pero lo cierto es que lo podemos pensar desde ese lado, es decir, una dice ¿ahí me escuchó? Dice que básicamente las vueltas hacia la derecha se dan precisamente porque los gobiernos de izquierda que mencionaste en Europa jamás fueron capaces de cumplir las promesas mínimas. Entonces, eso es lo que vamos a tener en México. Si después de este enamoramiento con la cuarta transformación no vemos resultados concretos y vemos cómo se mantienen las políticas que venimos arrastrando desde hace 40 años, pues la gente no va a votar por el PAN, va a votar por lo que surja a la derecha del PAN. Y entonces ahí sí a ver cómo nos va a recortar ahora sí gastos asistenciales junto con la política que venimos manteniendo, amén de otras circunstancias. Entonces, pues que se comprenda de esa forma, ¿no? Si hacemos una crítica, si al presidente le gusta hablar de soberanía, por ejemplo, mientras la política monetaria se siga definiendo, valga la redundancia, en términos monetaristas neoliberales, pues nosotros no tenemos ninguna soberanía, no tenemos ningún control sobre nuestra política económica. Entonces, esas son las condiciones, geografía es destino, no nos vamos a pelear con los Estados Unidos de la noche a la mañana, pero hay formas de hacer las cosas y hay formas de hacer las políticas. Pienso, por ejemplo, las refinerías. Nadie dice que está mal una refinería, pero la refinería no genera dinero ni genera valor. Y ahí está la petroquímica en nuestro estado, en el estado de Veracruz, abandonada por completo, como la dejó Salinas abandonada en el 92. Entonces, esas son las consideraciones que creemos que es importante poner sobre la mesa, amén de preferencias políticas y de discursos grandilocuentes,
creo que vale la pena discutir en este tenor las condiciones y bueno, ver a partir de ello, pues, qué se puede generar, ¿no? Pero no sé si tengas algún comentario de cierre, Rafa, y nos despedimos. Estás silenciado. No, nada más para terminar lo del maíz transgénico, ¿no? Toda esta discusión del maíz transgénico, que bueno que se va a utilizar para el ganado. Sí, la verdad, la mayoría del maíz transgénico que se importa, lo importan las corporaciones internacionales que crían miles y miles de pollos, miles y miles de puercos, carnes, y se lo dan a los animales, ¿sí? Para que coman. Y entonces el presidente dice, pero el maíz para tortilla y que consumen, ese no va a ser transgénico. Y dice, a ver, perdóneme, señor presidente, y la vaca que nos vamos a comer, que come maíz transgénico, ¿qué onda con esa vaquita? O sea, ya o sea, como ella se lo comió, nosotros ya no lo comemos. O sea, a ver, explíqueme. ¿Sí? Sin mencionar que la mayor parte de la gente consume más seca y la más seca es Ese es el transgénico, por el punto. amor de Ese es Dios. el punto. Pero además, sí, vamos a pedirle a los importadores de maíz transgénico que no lo metan al consumo humano, eh, como apelando a la buena conciencia de los demonios, o sea, de los que básicamente ponen las ganancias por encima de cualquier consideración en términos humanos. O sea, por favor, no hay ningún candado. ¿Sí? Entonces, básicamente y además enfrenta una crítica y va a haber un panel porque, claro, Asgrow y las grandes productoras de transgénico, pues están muy preocupadas porque se supone que van a dejar de vender, ¿no? Que en realidad no van a dejar de vender porque están vendiendo a todo el mundo, no nada más nos venden a nosotros. Sí, entonces, claro, el presidente, como niño héroe, pues se enreda en la bandera y se avienta, ¿no? Del castillo a defender México, ¿sí? Y a mí me parece grotesco que lo ponga como un logro, pero es parte de todo este discurso y yo entiendo que lo tenga, ¿sí? Y como tú dices, ¿y por qué tendría que justificar, ¿sí? Los hechos? Pues si yo no provoco esos hechos, lo único que estoy diciendo es que ahí están. Y yo creo que hay que verlos en términos económicos, como lo hicieron los miembros del Instituto de Investigaciones Económicas, ¿sí? No para atacar a Andrés Manuel, ni para que nos tilden de conservadores, sino para mostrar algo que está enfrente y que hay que observar y mirar, porque como tú bien dices, el problema es que esas tiene consecuencias sociales y políticas a mediano plazo, incluso a corto plazo. Probablemente logren sacar la elección del 24 y ganen, pero eso no quiere decir, ¿sí?, que las condiciones políticas van a mejorar, ¿no? La polarización, el conflicto, la derechización, etcétera, se van a mantener porque, pues porque sigue la estructura económica manteniéndose y eso es lo que genera esa estructura económica. Ojalá nos equivoquemos, Héctor, ojalá nos equivoquemos, ¿sí? Y esto no sea, ¿sí?, el preámbulo de un regreso de un autoritarismo, ¿no?, en el siglo XXI, ojalá. Pero la historia nos muestra que cuando ese tipo de condiciones no cambian, la gente, incluso la gente que está recibiendo ayuda y que es amlover en este momento, puede cambiar de opinión. Esto le pasó a Lula, no lo olvidemos, ya tenemos un ejemplo histórico, ¿sí? Ahora Lula regresa, pero segundas partes no fueron buenas. Sí, y máxime cuando dice que apoya a Ucrania y que está en contra. Ya Lula, es que Lula ya, su momento histórico pasó. Pero bueno, a final de cuentas, Lula no se va a enfrentar contra el capital financiero, no, claro que no. Entonces, pues yo creo que es importante señalarlo y pues que no se tome como una descalificación de la política económica del gobierno federal, sino como básicamente para llamar la atención sobre algo que de manera consciente el gobierno federal ha tratado de ocultar, porque pues esas son las cifras que cuentan. Y lo que vemos es que inversión en capital fijo ha decrecido en los últimos 30, 40 años. No es casual, el modelo está diseñado para eso, para mantenernos como exportadores de materias primas e importadores de bienes de capital, de intermedio, tecnología, etc. Vamos a Esa es la exportar el cuestión. litio y ya lo nacionalizamos, pero vamos a hacer los chips. No, vamos a exportar el litio, ¿no? Como exportamos el maíz, como exportamos como materia prima, y otros lo van a transformar y lo vamos a comprar, ¿no? O sea, pues es que ese es el modelo, lamentablemente.
No, ¿sí? es que esa es la Pero cuestión, o bueno, sea, no estamos hablando en términos de comunismo ni mucho menos, pero si no se genera capital, ¿con qué se va a pagar las pensiones a adultos mayores? No ahorita, en 5, en 6 años, y que le toque al siguiente gobierno de Morena reducirlas. ¿Qué pasaría en términos sociales? Termino muy rapidito, por ejemplo, de esta política de Sembrando Vida, que está produciendo maíz, destruyendo en buena medida lazos comunales y pues está chambeando efectivamente para quienes mencionaste, para Maseca. Y entonces nos estamos peleando con los gringos por el maíz transgénico, de lo cual yo no quiero opinar porque tengo opiniones un poco políticamente incorrectas, pero aquí en México no se hace nada para sacar a Maseca, que es la que está mandando a la calle a los pequeños molinos, a los molinos tradicionales, porque la propia legislación mexicana se los permite. Legislación que modificó a favor de las grandes empresas nixtamalizadoras la cuarta transformación. Pero bueno, dejémosla por acá para no hacer esto demasiado más largo y seguimos en contacto, Rafa. que sí, Héctor, Gracias, Ale. gracias y un saludo a todos y a todas.